organizaciones donde se lucra con la fe. Greg Moya nos presenta el siguiente reportaje. Pero esta noche usted no podía movilizarse solo. Ahora haga ahí para la tele lo que no podía hacer, hágalo en la tele para que lo vean. Mi bordón era mi señora porque me daba vergüenza andar con bordón. Me mandaron a andar con bordón y yo no quería. Yo sabía que aquí estaba la oportunidad hoy. Un sobrino mío me invitó. Yo le dije que yo iba a venir aquí. Yo puedo brincar y puedo hacer todo. Yo creo en tu palabra. Esta es una de las tantas iglesias cristianas evangélicas que hay en el país. Su nombre, Pasión por las Almas. Se ubica aquí sobre Avenida 10 a escasos 200 metros al este del Cementerio General. Se denominan Comunidad Apostólica Internacional Pasión por las Almas. Pero todo parece indicar que su nombre debería ser Pasión por el Dinero. Su mensaje es más que insistente de que el dinero mueve la mano de Dios. Malaquías 9 está en sintonía, dice que cuando tú diezmas y ofrendas, Dios se parará en el territorio de tu necesidad. Así lo hacen ver en la emisora Radio Unción que poseen, donde motivan a las personas a llamar para donar, ofrendar y llenar las boletas con montos de dinero. Pero hay gente que tiene que tomar el carácter, faltan 20 boletas. Hay gente que tiene que dar la orden de que el diablo vomite. ¿Dónde está la gente que da esa orden con una semilla en la mano? Son las 10:50, te quedan corre. 1 hora con 10 minutos para comenzar a movilizarte. Corre. Ven con tus 5 semillas, ven con tu pacto, ven con tu ofrenda. Escucha. También en TV Unción en internet y en los videos de sus cultos y campañas de sanidad que realizan y ponen en la web. El mensaje directo de dar para recibir. Es importante que si usted quiere ser lleno y quiere caminar en lo sobrenatural y milagroso de Dios y quiere ver sanidades extraordinarias y quiere ver finanzas, porque como les decía yo la semana pasada, a alguien que está lleno del Espíritu Santo lo persiguen los bienes materiales. Aunque algunos no dijeron amén. Así es, dependiendo de lo que usted ofrende en esa proporción, usted conseguirá la gracia, la retribución de Dios que lo hará próspero. Algo difícil de creer, pero que sucede entre pastores que profesan este tipo de mensajes y de gente que tiene vacíos o problemas y encuentra refugio aquí. Algunos han entregado lo poco que tienen para conseguir los favores de Dios, como si la fe se pudiera comprar. Sin embargo, otros se han retirado de la iglesia porque no comparten esa interpretación que se hacen de los escritos bíblicos. Si yo le digo a usted vamos a comprar un terreno más, usted debería decir amén. ¿Cómo? Pero si usted dice, se escocheró el pastor, solo habla de tierra y comprar y ir para adelante. Y dígame usted, ¿qué quiere que yo le hable? Que perdimos una tierra, que vamos para atrás, que estamos decreciendo. ¿Qué quiere que yo le hable? Yo siempre le hablaré a usted de progreso, de prosperidad. Si acaso en toda la hora y media, 2 horas del servicio, se leyó un versículo de la Biblia. Y el resto del servicio se hablaba de dinero. Que decían, primero, que pasan los que pueden dar, qué sé yo, de 50,000 en adelante. Y después, que los que pueden dar 30,000 en adelante. Y ya los que pueden dar menos, que pasaban de último. Es decir, los que aportan más son los que tienen mayores posibilidades de ganar la salvación. Se manipula a través de la palabra y a través de la Biblia. Es decir, ahí está el deseo del pastor o el deseo de la iglesia de enriquecerse. Para mí eso es muy claro. Aquí hay semanas en donde vuelcan todos sus recursos para pedir dinero a sus fieles, en las llamadas cruzadas o campañas de la prosperidad, en donde según sus interpretaciones bíblicas, si usted da, usted recibe de Dios. Para cumplir su objetivo de recaudar, no solo utilizan sus cultos de los domingos y de los días entre semana en las noches, también vuelcan la acción en la emisora con campañas, todo con el propósito de motivar a la gente para que sean generosos con la obra del Señor. Que Dios te está hablando, varón, que Dios te está hablando. Es la hora de correr al teléfono, es la hora de moverse, sí, señor, es la hora de levantarse. Se empezó a hacer como muy descarado, digámoslo así, porque te decían, ¿quieres un milagro? Ofrenda. ¿Quién va a ofrendar 10,000 colones?
alguien que ofrende 10,000 colones sí va a tener su milagro, y se paraba una persona, usted va a tener el milagro, alguien más que quiera un milagro. Entonces yo decía, no puede ser. Con nuestra cámara escondida fuimos al mediodía del 1 de abril a la emisora, en una de estas campañas donde la gente se congrega para orar y dar la ofrenda. Luego de insistentes mensajes bíblicos sobre la siembra, la semilla, la entrega, el pacto, el 100 por 1 y el pozo de bendición apostólico, que no es ni más ni menos que la alcancía de la recolecta de ese día de la iglesia. Y este es el pozo donde entregan la ofrenda que según su fe se les retribuirá. Pero las manifestaciones aquí son más que evidentes de un fanatismo religioso. Tenía la billetera vacía, se la llenó y ya los clientes se la vaciaron, o sea que ahora tiene la billetera llena. Mañana, la iglesia en tan solo 4 años creció como la espuma. Tiene bienes valorados en más de $2 millones que están a nombre del pastor y su esposa en una sociedad. Además, en la misma iglesia tienen sus máquinas para recibir donativos por medio de tarjetas de crédito. En 20 minutos tendremos un programa de 7 días y para esto está con nosotros Rodolfo González para presentarnos un adelanto del programa. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches, Nielsen, y muy buenas noches, amigos televidentes. Tal y como lo hemos estado anunciando, para hoy tenemos un reportaje y una serie de reportajes especiales acerca del el H1N1, el virus que está generando esta alarma a nivel mundial. Veamos rápidamente qué es lo que hemos preparado para ustedes. Enfermedad, te doy una orden con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, enfermedad, cualquiera que sea tu nombre, suelta los cuerpos ahora. Levanta con fuerza, arriba con fuera, alienta, derrama. Los medios de comunicación y el púlpito son las armas de la iglesia para difundir el mensaje plagado de estímulos hacia la entrega. Pasión por las Almas realiza cultos casi todos los días de la semana y en todos la ofrenda a cambio de prosperidad está presente. Nosotros lo constatamos en su edificio principal en San José con nuestra cámara escondida. Este lugar para unas 6,000 personas es el escenario que mueve a muchos hermanos en la fe. El mensaje es llegador para algunos, a tal punto que si no tienen efectivo pueden dar su donativo y ofrenda por medio de tarjetas de crédito o débito en la parte de atrás del servicio bíblico. Así como lo vemos, lo mínimo son $20, pero usted puede entregar más dinero por medio de sus tarjetas de crédito. En medio de la fe que profesan sus seguidores por la palabra de Dios y las interpretaciones que hacen los pastores, también está la donación al Señor ahora por medios tecnológicos al alcance de aquellos amantes del dinero plástico. También al final todos los sobres con ofrendas en efectivo son echados en estos cajones que cargan entre 2 personas hacia las oficinas de la organización. Suficiente para pensar que el objetivo es obtener dinero de los fieles, con mensajes bíblicos que muchas veces se alejan de la realidad. Entonces le decía a la gente, no tenés efectivo en este momento, tenés tu tarjeta de débito, tenés tu tarjeta de crédito. Venga, en el parte de atrás está nuestra secretaria que les estará recibiendo su ofrenda por medio de la tarjeta.
Para algunos el mensaje es confuso, porque podrían ver las ofrendas como una inversión de fe. Dios los quiere bendecidos y prosperados. Ustedes quieren un carro del año, pídanlo. Ustedes pueden tener este carro del año, quieren viajar, quieren joyas, quieren cosas de lujo en su casa, pídanlo. El Señor quiere eso para ustedes. La iglesia es reciente, su constitución es del 2003 por medio de la Asociación Internacional Pasión por las Almas. Así consta en el informe registral, pero ya para marzo del 2004 adquirió 9 propiedades, una en Desamparados y 8 aquí en Avenida 10, donde construyeron la iglesia. Adquirieron una propiedad a Purdimotor y las 7 restantes de una sociedad llamada Plutonics. Son casas o inmuebles en donde ha instalado la iglesia, la radio y la televisión, además de oficinas, un auditorio y aulas. Abarcan casi toda la cuadra. Además hipotecaron las propiedades a la misma sociedad Plutonics, que les vendió por $1.174.000 y pagan en 180 mensualidades de $12.266.000. con un interés del 9,5%. Al final, las 8 propiedades hipotecadas responden por $2.207.000. Todas estas propiedades están a nombre de la Asociación Internacional Pasión por las Almas, donde figura el pastor William Magaña Vargas, fundador de la iglesia, como el presidente y apoderado general, sin límite de suma, y su esposa, Ciani Camacho Vázquez, es la vicepresidenta. También hay iglesias en Heredia, Alajuela y otras provincias, y en todas el tema de la prosperidad domina, para que los fieles ofrenden y a cambio recibirán retribución de Dios. Pero vi en el cofre de ofrendas, que era bastante grande, es como un arca dorada, donde la gente echaba anillos y pulseras y ese tipo de cosas con el dinero. El mensaje de ellos es claro: si usted quiere la salvación de Dios, es a través del dinero. En pocos años, el pastor fundador de la iglesia Magaña pasó de tener solo un nicho en el cementerio de Desamparados a poseer 9 propiedades valiosísimas en el centro de San José, además de esta casa aquí en Santo Domingo de Heredia, que ahora está desocupada. Y también su esposa tiene un derecho de 950 metros cuadrados de otra propiedad en San Isidro de Heredia, que está a nombre de una sociedad donde aparece ella como apoderada, que adquirió en enero del 2008. Como se ve, la prosperidad es evidente en el caso de los pastores. Pero hoy Cristo Jesús sanó su vida y dejó la silla de ruedas vacía. Mañana, teólogos y pastores enfatizan que hay gente que tuerce los escritos bíblicos con la llamada teología de la prosperidad y sanidad. Yo sé que tú puedes solita. Yo sé que tú puedes solita. Y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre y creo en el mover de tu poder. Entre los asistentes a esta iglesia pueden existir múltiples confusiones por el mensaje que dan los pastores, o situaciones que podrían ser contradictorias, pero pasan si la prosperidad llega, o hay frustración por el fracaso que se le atribuye a la poca fe. Este es el caso de doña Olga, una mujer que acude a esta iglesia y ha ofrendado religiosamente. Ella, a los pocos meses de asistir, pegó la lotería, un premio abultado, pero lo contradictorio es que el mensaje de la iglesia y el pastor es que Dios no permite los juegos de azar. Sin embargo, a ella le llegó la prosperidad por medio del gordo de medio año. Y uno sabe, porque el mismo pastor dice, ni juego de azar ni la lotería, solo Jesucristo. Claro. Sí, así es. Pero usted interpreta que la mano de Dios estuvo ahí. Yo digo que la mano de Dios estuvo ahí porque yo digo que el Señor bendice de cualquier manera. Esta prosperidad de doña Olga por medio de la suerte pone el dedo en la llaga sobre el efecto y la interpretación del mensaje bíblico. Y hay que hacer la salvedad que no son todas las iglesias cristianas donde la ofrenda monetaria es lo principal. Son algunas que, por cierto, evidencian un crecimiento muy rápido e interpretan los pasajes bíblicos y los difunden haciendo ver que Dios prospera a quien ofrenda, como si se tratara de un pacto. Por eso los términos de semilla, de siembra, son mencionados con insistencia, con reiteración, para estimular la donación a la iglesia como compromiso cristiano.
presenta tu semilla. Saúl se iba a echar a morir, pero una ofrenda le cambió el camino, le aclaró los ojos. Para algunos pastores de iglesias evangélicas reconocidas que tienen muchos años de servicio y también teólogos, existen suficientes problemas en este campo, pues la prosperidad está en la Biblia, pero hay gente poco formada o bien formada que le interpreta a su beneficio, pensando solo en lo material, lo cual es torcer el sentido de los escritos bíblicos. Pero la prosperidad en la Biblia no es solamente un asunto de dinero. Y si solamente se reduce a eso, entonces ahí hay un sesgo a la teología, al pensamiento, y por lo tanto hay algo que se sale de la ética. Solo que esa prosperidad no puede ser una prosperidad en donde yo enseñe cosas equivocadas de la Biblia para sacarle dinero a la gente. La Biblia dice que no debemos de buscar ganancias deshonestas, que no debemos de tomar la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Hay cierto tipo de engaño en estas ofertas, usando tal vez la teología de la prosperidad como un nombre, un paraguas para cubrir. En nuestra lógica humana nos queda muy sencillo entender que en efecto seguramente Dios con un billete va a estar contento. Y a Él no le interesa eso, no le interesa, Dios no necesita plata. Nosotros entendemos que toda organización requiere de financiamiento y Dios se ha provisto la forma de que esto se dé. Pero para interactuar con Él, para obtener perdón de Él, para obtener un abrazo de Él, salud de Él, yo no necesito comprar eso. El propósito de la iglesia no es conseguir dinero. El propósito de la iglesia es reflejar a Jesucristo aquí en la tierra. También las asociaciones de iglesias evangélicas se han pronunciado sobre este tema de las mega iglesias, que mantienen campañas para recolectar ofrenda, dinero, en púlpitos y en medios de comunicación, algunas criollas y otras importadas, como esta Pare de Sufrir o Iglesia Universal del Reino de Dios, de origen brasileño, fundada por Edir Macedo, un vendedor de lotería que pasó a ser predicador y multimillonario, con un imperio mediático, por difundir estos mensajes de dar para recibir. Y esta iglesia compró este edificio en más de $2 millones, donde se ubicaba una sinagoga. Pero para los teólogos y formadores, de alguna forma hay que detener el engaño. La razón básica por dejar de asistir a una iglesia es uno se siente engañado, decepcionado. Usted puede ver las encuestas de los últimos 20 años. En este país cualquiera que se le ocurra levanta una iglesia en donde quiera, sin permiso de nadie. Yo creo que hay que volver al tema del Jesús sencillo, del Jesús que escogió la pobreza, no el ser pobre por ser hambriento, la pobreza como una forma de vida modesta. Otros señalan que la sanación de enfermos es manipulada en muchos casos en estas iglesias por las mismas emociones de la gente y para motivar la ofrenda. En el nombre de Jesús, enfermedad, cualquiera que sea su nombre, suelta los cuerpos ahora. Hemos sobredimensionado este punto. A mí me gustaría ver más un control, un registro de estas sanidades, estos milagros que ocurren. Yo voy a darle una palabra a alguien. Mañana el pastor fundador de la iglesia Pasión por las Almas sostiene que él cree firmemente en la ofrenda y la prosperidad, pero no sabe responder por qué los pobres no prosperan. Para mí los pobres tienen mucha fe. Van a diferentes iglesias y a recibir sus milagros. ¿Por qué no son prósperos? Es una pregunta muy curiosa. En afiches de la iglesia, William Magaña y su esposa se denominan como pastores y apóstoles. En la reseña que aparece en la página de internet de la iglesia, se menciona que Pasión por las Almas es un ministerio con crecimiento acelerado, con cobertura espiritual a nivel nacional e internacional. Enfatiza que el apóstol Magaña es usado por Dios en milagros, sanidad física y financiera. Su trayectoria de más de 19 años en medios de comunicación le valió el título de doctor en comunicaciones por parte de una prestigiosa universidad teológica en Estados Unidos.
También indica que ha impartido seminarios en Estados Unidos, Europa y África, y ha escrito varios libros. Pero él mismo nos confesó que no tiene ninguna formación teológica, de ningún seminario bíblico, no es graduado formalmente de ninguna profesión, no es doctor en comunicaciones, pues lo que indica más bien es que recibió reconocimientos en Estados Unidos por su labor pastoral, y además no ha impartido seminarios en África. Según registro de salidas, nunca ha estado allí. Usted no ha estudiado formalmente la Biblia, en un seminario cristiano, nada así por el estilo. Realmente no, realmente lo que soy es un hombre que está agradecido porque mi primer trabajo fue lavar taxis, y de ahí vengo, y lo que soy es realmente, como dice San Pablo en la Biblia, la gracia de Dios. Pero entonces usted no se ha formado a fondo dentro del ámbito de la Biblia, del estudio de la Biblia. Estudiándola con muchos amigos, con muchos hermanos del extranjero, estudiándola en Costa Rica, estudiándola yo, ¿verdad? Pero en un seminario, no, yo creo que ha sido más experiencia y gracias a Dios. Realmente no soy merecedor de tanta bendición, lo que soy es gracias a Dios. Yo desearía que por lo menos vinieran a estudiar acá, ¿verdad? Si una persona quiere estar en ministerio de alguna otra forma, que pudieran aprovechar la oportunidad de estudiar y capacitar. Que cuando llegamos a la parte de fe y de religión, como no cuestionamos. ¡Salga de los cuerpos ahora! ¡Enfermedad, te doy una orden con la sangre del Cordero! Formado solo en la experiencia, manifiesta que él cree firmemente en la ofrenda y que Dios retribuye. Entonces usted, don William, ¿cree que el dinero mueve la mano de Dios? Las ofrendas. ¿El dinero es igual? Para mí son las ofrendas. Bueno, pero es dinero que se le dan. Bueno, puede ser, a veces un dinero, a veces puede ser un par de zapatos, a veces puede ser una corbata, a veces puede ser otra cosa material. Yo le llamo ofrenda, porque así es como lo establece la Biblia. El término que la Biblia le da es ofrenda. Nosotros no pedimos para perdón de pecados, porque el que perdona la sangre de Cristo, eso lo tenemos claro. El que resucitó es Cristo, el que murió por nosotros es Cristo. Nosotros pedimos diezmos y ofrendas para que la gente cumpla con ese principio divino. Alguien que ofrende 10,000 colones y va a tener su milagro, y separaba a una persona, usted va a tener el milagro, alguien más que quiera un milagro. Entonces yo decía, no puede ser. Aceptó que ellos piden todos los días de los cultos para pagar los compromisos de la iglesia, que son muchos. Y de acuerdo a su visión de la prosperidad, aquellos que llegan a la iglesia y no prosperan, es porque aún les falta fe, aunque no sabe explicar la situación de las personas de escasos recursos. El que no es próspero sí tiene fe en que se sana, tienen fe en que va para el cielo, tienen fe para muchas cosas, tal vez no tienen fe para ser prósperos. Entonces los pobres, los respeto, los amo, los quiero. Pero los pobres, entonces, que no son prósperos, es porque están alejados de Dios. No. Entonces, los pobres, más bien Jesús vino a hacer un trabajo muy lindo con los pobres, ayudarnos. William, pero de acuerdo a su tesis, entonces los pobres es que no tienen fe. No, los pobres son gente que merecen vivir, trabajar, estudiar, esforzarse. Para mí los pobres tienen mucha fe. Van a diferentes iglesias y a recibir. ¿Por qué no son prósperos? Es una pregunta muy curiosa, es una pregunta que no se podría contestarla porque ya eso está dentro de los designios y la voluntad de Dios. No es este el evangelio que nosotros hemos leído, ni esto es el evangelio que debe privar. El pastor negó una actitud materialista de la iglesia que podía confundirse con la prosperidad que profesan, pero sí manifestó que las máquinas para recibir dinero por medio de tarjetas de crédito o débito son útiles para estar a la altura del avance tecnológico. Mencionó que las propiedades están a nombre de la asociación en donde figuran él como presidente y su esposa como vicepresidente, por una recomendación del abogado de la iglesia. Prácticamente ellos son los dueños de los bienes que adquirió la iglesia. No se habla de ninguna asamblea de seguidores como máximo órgano de administración de los bienes. ¿Por qué está su esposa? Y usted como apoderado generalísimo, eso podría malinterpretarse. Podría malinterpretarse, pero ahí se fue el consejo del abogado. Además le consultamos sobre la sanidad y las campañas que realiza, y él mismo aceptó que mucho de esto se mueve por la exaltación y emotividad de las personas. Tengo testimonios de gente que testifica. Ellos dicen que fueron sanados, hay algunos videos donde alguien se ha levantado silla de ruedas inclusive. Pero ¿hay algún seguimiento para determinar ciertamente que sí, que se sanó?
Pues no, porque yo llego a una ciudad y ya el otro día me voy. Como hay gente que se sana y otros que es emoción, ¿verdad? Eso sí lo sabe cualquiera. Así que sola. Esta forma de predicar la palabra de Dios, de tratar las virtudes de la fe, parecía que se habían erradicado. Pero las iglesias surgen y los mensajes y su interpretación difieren en una sociedad necesitada y ayuna de líderes auténticos. Algunos estudiosos de la teología consideran que se debe ser más rigurosos en verificar que las iglesias y sus líderes no estén lucrando con la fe, sobre todo que no engañen ni manipulen a la gente. Y hay que tomar en cuenta que ya existe un antecedente importante. Al padre Minor lo condenaron por estafa, precisamente por hacer un mal uso de las ofrendas. Le informó Graving Moya, Telenoticias. Cada vez que yo le hablo algo a usted, es algo de gloria, es algo de poder, es algo de que exalta el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay alguien que para un grito de alabanza hasta ahora. Gloria a Dios. Definitivamente en esta propuesta de algunas iglesias cristianas que profesan el dar a Dios dinero y bienes para que te los multiplique, los que han prosperado sin duda en abundancia son los pastores. El fundador de Pasión por las Almas, William Magaña, además de las 9 propiedades valiosas donde está la iglesia y que están ahora en una sociedad donde él es el apoderado generalísimo como presidente y su esposa la vicepresidenta, también se trasladó de vivir aquí en esta casa, cuyo valor es de más de $100,000 a otra más cara en un lugar exclusivo de Heredia. También se transporta en un vehículo como este, un Audi A6. Para que se tenga una idea del valor de este carro catalogado de lujo, solo de Marchamo paga 1.120.000 colones. Además, este otro pastor, que vemos aquí en plena acción con los fieles, es de origen colombiano y se traslada en esta Prado de año reciente. Su hermano, también de origen colombiano, es el encargado de la seguridad. Llámese guardaespaldas del pastor Magaña. Y como si fuera poco, el fundador de la iglesia desde hace varios meses ha estado tratando de adquirir un jet para divulgar mejor la obra de Dios. El avión es este de 10 plazas, un jet ejecutivo para trasladarse cómodamente a otros países con su teología de la prosperidad. Si yo le digo a usted vamos a comprar un terreno más, usted debería decir amén. ¿Cómo? Precisamente este avión lo estaría negociando con otro pastor afín, Cash Luna, de Guatemala, reconocido en ese país por haber hecho una mega iglesia y un imperio a base de diezmos y ofrendas de gente humilde. Mis hermanos, quiero cerrar esto. Algunos de ustedes, ¿cuántos están en sus grupos, sus células y todo? Muy bien. Bájela. ¿Cuántos de ustedes, quiero que me contesten con ustedes, son edificados cada vez que vienen y reciben la palabra? ¿Cuántos de verdad me dicen, mi vida ha cambiado mínimo un poco desde que estoy escuchando la palabra del Señor aquí? Amén, han cambiado, han mejorado. Precisamente Cash Luna adquirió un avión nuevo para desplazarse a sus anchas con su ministerio, criticado en Guatemala. El viejo avión lo estaría negociando con Magaña. Incluso el mismo pastor ha hablado en cultos a sus seguidores de las negociaciones del avión, que ya se concretaron y que pronto estaría aquí. Él dijo que la gente puede pedir un automóvil. Puede pedir, pero él no lo pide, no a Dios, sino a nosotros, porque tiene 2 últimos modelos, ¿me entiendes? Y tiene un avión. Y manifestó dentro de ahí, él manifestó que él tenía un avión. ¿Y para qué? Bueno, no sé, seguro para pasear. También en Heredia, en la iglesia Pasión por las Almas, la consigna es sacar dinero de los fieles a toda costa, interpretando los escritos bíblicos de forma tal que calcen con las intenciones de los pastores. Por ejemplo, aquí recientemente compraron este terreno en un precio superior a los $2 millones, que ya casi pagaron con el dinero de los fieles. Son 3 hectáreas por el hospital nuevo para construir la iglesia. Y en medio de estas campañas para recolectar dinero, el pastor Edgar Herrera pasó de vivir en esta casa a este otro lugar más caro y exclusivo. Además, la propiedad aparece en el registro a nombre de una corporación Herrera Barbosa, precisamente los apellidos del pastor y su esposa.
La respuesta de otras iglesias que actúan alejados de estas propuestas de pedir dinero constantemente ha sido muy débil, aun cuando en otros países ya hay pastores investigados y acusados, incluso detenidos por fraude y estafa. Al menos en Estados Unidos, donde surgió esta teología, la crítica de pastores como Donny Swagger es fuerte y contundente. Listen, you better hang on and buckle your seatbelts. We don't need any more prosperity pimps leading the church into spiritual idolatry. I said, we don't need any more prosperity pimps leading the church down a primrose path of destruction. We don't need any more snake oil salesmen. We need men of God who will stand behind a pulpit and preach the gospel. Jesus said, when he walked into the temple, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. You are thieves. And I remind you what happened. He cleaned the place out, and he's going to clean the place out again. Pareciera que nosotros no hemos sido enfáticos en la denuncia de este abuso con la llamada teología de la prosperidad. Incluso otras iglesias cristianas, apegados a escritos bíblicos y que actúan de buena fe, han permanecido como ausentes y en muchos de los casos han visto todo esto y han guardado silencio. Le informó Graving Moya, Telenoticias. Any more snake oil salesmen. We need men of God who will stand behind a pulpit and preach the gospel. Las reacciones por los reportajes de pasión por el dinero han sido múltiples, principalmente de personas que censuran la llamada teología de la prosperidad que profesa el autodenominado apóstol William Magaña, fundador de la iglesia. También las reacciones de los mismos fieles de las iglesias cristianas o evangélicas consideran que se debe ser más fuerte en la denuncia de sus mismos dirigentes y apóstoles que estarían involucrados con esa tesis de pedir dinero en exceso y abusando con los fieles, confundiendo los escritos bíblicos. Yo sabía que aquí estaba la oportunidad hoy. Un sobrino mío me invitó. Yo le dije que yo iba a venir aquí. Yo puedo brincar y puedo hacer todo. Creo en tu palabra. A alguien que está lleno del Espíritu Santo lo persiguen los bienes materiales. Aunque algunos no dijeron amén. Muchos cristianos exigen una posición más fuerte, parecida a la de este pastor reconocido de Estados Unidos, Donny Swagger, que no se guarda nada en la crítica. My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. You are thieves. And I remind you what happened. He cleaned the place out, and he's going to clean the place out again. También hay otros quienes critican la posición de la Alianza Evangélica, que agrupa muchas iglesias. En días pasados, en una cadena de emisoras cristianas, dieron a conocer un comunicado sobre su posición, pero esta no satisfizo a muchos sectores, e incluso los mismos dueños de la emisora que sirvió de matriz, Faro del Caribe, dicen no estar de acuerdo al final con la posición, pues les pareció que fue muy débil ante la magnitud de las denuncias y el engaño de que es objeto miles de fieles. El mismo Magaña, que estuvo allí, no mostró ningún arrepentimiento. Nosotros intentamos conversar con el presidente de la Alianza Evangélica, pero no quiso hacerlo, dijo que nos llamaría, pero aún estamos esperando. Otros dirigentes reconocidos de iglesias cristianas preocupados por esta situación han tenido que salir en otros medios dando a conocer una posición más drástica de denuncia, y también los han hecho en sus púlpitos y en cultos. Había una expectativa muy grande en la gran mayoría de líderes cristianos, pastores de este país y pastoras, una expectativa muy grande
porque entendíamos que iba a ser un pronunciamiento de arrepentimiento, de un mea culpa, de un me equivoqué de sendero, no es correcto lo que he hecho referente a levantamiento de fondos, el manejo de fondos que se ha hecho en vez de ser invertido en el reino de Dios, invertido en un avión o en un carro, cosas que no tienen ninguna proporción en una realidad como la nuestra en Costa Rica. Fue como tratar un cáncer con una aspirina. Como hemos mencionado, la iglesia Pasión por las Almas en tan solo 4 años creció como la espuma, basado en el diezmo, la ofrenda, el pacto, la siembra, la semilla, en el 100 por 1, en el pozo de salvación, mensajes que utilizan por los medios electrónicos que poseen para estimular a sus fieles para que entreguen dinero, y Dios les retribuye con prosperidad y haciendo milagros. Si yo le digo a usted, vamos a comprar un terreno más, usted debería decir, amén, ¿cómo? Pero si usted dice, se escocheró el pastor, solo habla de tierra y comprar y ir para adelante. Y dígame usted, ¿qué quiere que yo le hable? Que Dios te está hablando, varón, que Dios te está hablando. Es la hora de correr al teléfono, es la hora de moverse, es la hora de levantarse. Los bienes de esta iglesia Pasión por las Almas suman millones de dólares. Están a nombre de la sociedad donde el pastor y su esposa son el presidente y vicepresidenta. Además de que los pastores son los que primero se notan prósperos y radiantes. En el caso de Magaña no solo cambió de casa, sino también tiene quinta. Y estaba negociando un avión, supuestamente porque son mensajes divinos de Dios para seguir profetizando, no solo en Costa Rica, sino también en otros países. De que exalta el